Desde la Confitería Torres les doy la bienvenida a nuestra mesa de diálogo. Hoy nos convoca la mirada femenina frente a distintas demandas sociales. Aquí vamos. Nos acompaña Ana Stipicic, psicóloga, directora de la agrupación Alerta Isla Riesgo, con carrera en el desarrollo carbonífero en este país, una mujer con opinión y proveniente de Magallanes. También estamos con Rosario Puga, semióloga, directora de Radio Tierra y parte de la Corporación La Morada, una organización feminista que desde la sociedad civil se sitúa críticamente frente a discriminaciones, hegemonías discursivas, prácticas políticas y culturales sexistas y busca mejorar la calidad de vida de las mujeres. Bien, para nadie es novedad, se ha seguido sobre todo todos los capítulos de Mesa de Diálogo, como siempre desde la Confitería Torres, que hemos tenido muy pocas mujeres sentadas en nuestra mesa para dialogar, exactamente 2 nada más han estado en nuestro programa. Hoy tenemos la virtud, la suerte de tener también 2 mujeres nuevamente que se van a sentar a conversar con nosotros. Les damos la bienvenida porque la verdad en un minuto en el que hay un Chile movilizado, que hay gente que está pidiendo demandas sociales, ellas también luchan desde distintas veredas por reivindicaciones sociales y sobre todo en el caso ambiental y también de la mujer. Vamos a conversar acerca de esto. Les doy la bienvenida a Rosario, Ana. Gracias por estar con nosotros en Mesa de Diálogo. Quiero partir conversando precisamente acerca de esta sociedad hoy día muy convulsionada, muy ya expuesta en términos de lo público, que ha decidido salir a las calles a movilizarse, que ha decidido tal vez no sentirse tan solo, no quedarse viendo la televisión y las noticias, sino que pararse y salir a protestar. ¿Cuál es tu sensación, Rosario, frente a esto? Bueno, mi sensación es que hay un tope en lo que tiene que ver con la crisis del endeudamiento. Es decir, yo creo que hay una experiencia cotidiana de límites, sobre todo en niveles socioeconómicos medios y bajos, respecto a que el sistema ya colapsó respecto al sentido de oportunidad, un desarrollo estrictamente individual, y que el panorama de la desigualdad, que ya estaba cuantificado y pesquisado por muchos expertos, hoy día tiene un relato cotidiano, está instalado en la vida cotidiana de las personas, y las dificultades en el desempeño de la vida cotidiana han terminado gatillando una sensación de límite, de hartazgo, que por supuesto nuestro presidente en ejercicio ha venido a catalizar, porque yo creo que también hay una percepción muy subjetiva de que las autoridades no escuchan, de que no están dispuestas a tomar medidas que vengan a paliar, claro, y a paliar esta crisis a escala individual. Las políticas de la concertación de los subsidios directos en distintas áreas hacia distintos sectores de la ciudadanía habían logrado amortiguar esta percepción de una crisis que ya no tiene contención posible. Creo que la retórica y la figura presidencial terminó con esa especie de contención, y el correlato cotidiano de la crisis cotidiana, de los niveles altísimos de endeudamiento, de esta idea de que no hay un filtro, no hay ninguna mediación entre lo que es el ámbito empresarial y privado en distintos ámbitos de la vida y el desarrollo de mis propias condiciones, terminó colapsando el sentido común que apostaba por el orden y la tranquilidad, y hoy día en realidad lo que quiere primero que nada es expresar masivamente ese malestar. Y creo que en ese contexto se insertó el movimiento estudiantil, que viene marcado por la percepción de los primeros egresados también en el sistema de endeudamiento. Estamos hablando de estudiantes que egresan endeudados, es decir, embargados su desarrollo profesional al momento de egresar de su formación profesional. Económico. Y creo que, así como el movimiento ambientalista mantuvo capacidades críticas de los mediados de la década de los 90 y hasta esta fecha, ahora la crisis de la educación se ha encargado de darle un relato colectivo y político, un malestar individual que para mi gusto tiene una génesis, yo digo, no son los indignados, son los endeudados. Claro. Pero todo eso ha resultado en un desborde, y ese desborde tiene una figura principal en la figura presidencial. O sea, cuando deja de ser paternal o maternal y se convierte en la figura del patrón, la confrontación se me facilita mucho. Y yo creo que el presidente Piñera ha facilitado la confrontación del sentido común, un poco prepolítico, digamos, con la autoridad. Es una autoridad que te está dejando totalmente huérfano, ¿no? Y que además tienes la percepción de que por su retórica gobierna precisamente para quienes están constituyendo ese 4 o 5% de privilegiados. Entonces yo creo que eso terminó de gatillar un hartazgo.
y creo que en los niveles socioeconómicos más bajos la situación está tremendamente agravada por un estado de abandono, del que yo creo la autoría es de la Concertación y no de este gobierno. Entonces se juntan muchos elementos, pero yo creo que lo que pasó es que ya no da para más. Y si tú lo piensas, además somos espectadores cotidianos de un contexto global de crisis que también termina redundando, estoy hablando de condiciones quizás más subjetivas que objetivas, que del gran análisis o la gran política. Tú nos pedías una sensación. Creo que esta dinámica finalmente es haber roto con el encantamiento que provocaba la Concertación en el mundo social también, y que ha permitido la aparición de liderazgos que son claramente confrontacionales con la Concertación, una cosa que no había pasado en 20 años, porque ahí también había como un contrato no escrito, ¿no? De relación, así como de darle oportunidad, y estamos todos dándole la oportunidad y esperando, porque creo que la Concertación perdió la supremacía moral y ética que le había asignado el ser el grupo político que había terminado con la dictadura. Creo que, si tú me preguntas, aquí se cierra la transición en serio, digamos, o sea, esa es mi sensación. Pero recojo varias cosas en esta como cierre de la transición. También alguno de nuestros invitados decía estamos viviendo como una especie de segunda transición, que es parte de una nueva etapa, que era Manuel Antonio Garretón, sociólogo que estuvo con nosotros. Y frente a lo que tú decías de este panorama de desigualdad que hoy tiene un sentido cotidiano, uno de los líderes del movimiento estudiantil, Pedro Pablo Glatz, que estuvo con nosotros también, decía que una de las ventajas que tenía este movimiento y que por qué había logrado convocar a tanta gente era mostrarles que esto no era solo de los estudiantes, sino que afectaba a todos los chilenos. Por ejemplo, en cuanto a decirle, señora, usted que está en la casa, usted no tiene dinero para pagar la universidad de su hijo o el colegio de su hijo, esto también es un problema que nos llega a todos. ¿De qué manera eso lo has vivido tú y lo has percibido tú, Ana, sobre todo considerando en lo que estás involucrada, que es el tema medioambiental? Mira, yo siento que estamos viviendo un momento clave, y clave en positivo, porque vamos a terminar con algo que no está funcionando. Siento que vamos a romper con algo que ya no nos funciona, ya no nos sirve. En ese sentido, lo que está pasando hoy es esta muestra de enojo, de que había expectativas altas, de que estas no se cumplieron, que se dio el tiempo necesario a los gobiernos de la Concertación, que quedaron en deuda, que después habían expectativas interesantes para el gobierno de la derecha, quizás demasiadas expectativas, creo yo. Que tampoco se han visto de alguna manera reflejadas en el diario, en el común de los ciudadanos. Pero también creo y siento de que hoy día los ciudadanos estamos aspirando a otro tipo de cosas, de que ya no nos vienen con el cuento de que un desarrollo económico es sinónimo de bienestar, que es sinónimo de felicidad. ¿Estamos más informados o estamos menos tolerantes? Mira, no sé si más informados o más frustrados, por ejemplo. También. Esta cosa de sentir en tu vida diaria y en estar constantemente comparando lo que te dicen los medios de comunicación, lo que te dicen las autoridades de este desarrollo, de esta bonanza, y tú no lo ves en lo que estás haciendo. No lo ves en términos medioambientales, no lo ves en términos educacionales, no lo ves en términos de tus sueldos mensuales, no lo sientes. Entonces, está sumamente interesante. Yo he escuchado a mucha gente que está un poco asustada y que siente, oye, esto es como la revolución, anarquía. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Etcétera. Cada 30 años se da un golpe. El otro día escuchaba algo así, cada 30 años este país da un golpe, etcétera. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos ejercer nuestro derecho ciudadano de decir que necesitamos, pero de contraparte necesitamos a un gobierno que escuche que necesitan los ciudadanos? Yo creo que el drama se da cuando los gobiernos se ponen obtusos respecto a lo que ellos creen que deben hacer en relación a lo que los ciudadanos necesitan que sus gobiernos hagan. Entonces, me pasa, y quizás pecando optimista, que todavía creo que podemos y que este gobierno puede tener una oportunidad de hacer las cosas bien. Estamos a mitad de gobierno. Quiero ser optimista.
quiero pensar que en algún momento van a escuchar, porque si no se están perdiendo el gran momento de demostrarle, después de haber ganado una elección, a todo el mundo de que ellos sí estaban listos para gobernar, que sí estaban maduros para gobernar. Que si estos 20 años hubo tiempo para prepararse. Exactamente, exactamente. Y también demostrarle una concertación de que le hacen el peso, porque si no, de nuevo vamos a volver a un gobierno de concertación que quizás tiene que aprender todavía más de lo que está aprendiendo en este corto tiempo. Yo creo que en la medida de que logremos conversaciones, en la medida de que logremos sentarnos y escucharnos, las cosas se pueden hacer muy bien. Creo que ahí está la piedra de tope. Creo que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer desde nosotros, desde los ciudadanos, y eso también es importante, porque hoy día tenemos en la calle especialmente y esencialmente al movimiento estudiantil, pero está lleno de demandas sociales. Entonces, y ojalá que esas demandas sociales también se traduzcan en lo que son las inscripciones para votar. O sea, inscríbete y vota, siempre lo decimos. Mientras no se apruebe lo de la inscripción automática. No, fíjate que no sé, porque yo no sé si lo de la votación va a resolver el problema de la legitimidad. Yo creo que asistimos a una crisis de legitimidad del sistema político y del sistema de representación que requiere y que está siendo demandado de una solución mucho más profunda que simplemente ir a votar. Yo creo que la gente... nosotros participamos en el plebiscito por la educación, nos autoconvocamos a ser parte de esa tremenda red ciudadana que convocó a la gente a opinar, y sí, está ávida la gente por poner el voto como una forma de participación, pero yo creo que también aquí asistimos a un problema que es inédito, y por eso yo considero cerrada la transición, digamos, que es el problema por primera vez se ha planteado el problema de la legitimidad. Porque cuando los estudiantes suman a la demanda del fin del lucro el cambio en la institucionalidad, están apuntando fundamentalmente a que hay un problema de legitimidad profunda en el sistema y también en la clase política. Y no es raro que hoy día las encuestas nos digan de que el único sector que tiene menos aprobación que Piñera es la concertación. O sea, eso es una cuestión indicadora de algo. Yo no comparto tu optimismo respecto a este gobierno, porque creo que otra cosa que ha quedado puesta en evidencia a partir del aumento de la conflictividad social es la derecha que tenemos. Tenemos una derecha profundamente ideológica. Me acuerdo que cuando salió Piñera, más de algún análisis decía, ahora va a aparecer la derecha liberal, va a aparecer el proyecto democrático de la derecha que va a lograr distanciarse de la herencia pinochetista. Y yo no veo esas señales. A mí una de las cosas que más me ha decepcionado, la actual composición del gabinete, las figuras que están realmente dominando en las decisiones que el gobierno está tomando, es ese núcleo duro, que yo no lo voy a llamar pinochetista porque no le voy a hacer el favor. Yo creo que es un núcleo de una derecha neoliberal profundamente antidemocrática. Y creo que está en el gobierno. Creo que no tiene capacidad ni creatividad para relacionarse con el movimiento social. Fíjate que la mesa de diálogo de los estudiantes, a mí me podrán querer hacer convencer que fueron los estudiantes los que lo rompieron, pero no lo creo. Yo tampoco me siento a la mesa, yo me levantaba a la mesa los domingos de mi familia cuando consideraba que se estaban diciendo cosas que honestamente agredían mi propio lugar. Estoy hablando de una familia... Ojalá que no me escuchen, pero me levantaba. Entonces, en ese sentido, cuando los estudiantes se levantan de la mesa de diálogo, están poniendo en evidencia la incapacidad de un gobierno, como dices tú, de escuchar, pero también de no estar capturado por sus propias premisas ideológicas. Porque este gobierno hubiera pasado a la historia si hubiera introducido una reforma tributaria mínima a propósito de financiar la educación. O sea, hubiera cambiado la percepción y la configuración del discurso de la derecha. ¿Y por qué no pudo? Pues ya no lo hizo. Es que, ahora, ¿por qué situó la discusión en el Parlamento? Para discutir a puerta cerrada en el circuito de poder construido en estos 20 años, para no abrir a nuevos actores políticos. Entonces, yo creo falta que voluntad. A mí una de las cuestiones que me ha dejado... Falta de coraje. En algunas cosas siento que es falta de coraje, de cómo de alguna manera marcar un límite y realmente dividir lo público y lo privado, de realmente estar gobernando para la ciudadanía o con un proyecto de país y decirle a la empresa privada: estos son sus límites y lo que generemos acá va a ser en el fondo para el resto de la población. Yo siento... Beneficio de todos, de la sí, mayoría. Yo siento que ahí están entrampados, y aquí es donde muchos han dicho que este es un gobierno de empresarios, ¿no es cierto? Y que justamente esa es la trampa en que caímos.
Yo no sé qué oportunidades podríamos sacar de esto. Sin embargo, lo que se ha hecho patente y desde una ciudadana, yo no tengo idea política, pero no te creo. Tú haces una práctica política de calidad desde tu lucha ambiental, así que no. Desde ciudadana, lo que yo siento es que anteriormente teníamos gobiernos de la concertación que estaban manejando políticamente, inteligentemente, emocionalmente bien todavía a la ciudadanía, bien dentro de ciertos límites. Ahora falta esa inteligencia emocional, falta esa un gobierno sin inteligencia emocional. Exactamente. O sea, esto desde las figuras que lo lideran, o sea, son pocas las figuras que son queridas, que tú las sientes empáticas, que las sientes cercanas, son muy pocas. Hay poca renovación generacional, una crítica que se le ha hecho reiteradamente a la concertación, pero la derecha, aparentemente los Chacarilla Boys fueron resucitados por algo, ¿no? Les quiero invitar a hacer un alto y recoger parte de las opiniones que se han vertido en esta primera etapa de mesa de diálogo. El panorama de desigualdad hoy tiene un sentido cotidiano, nos dice Rosario Puga, que nos acompaña. Anestipicic nos dice, no se refleja la bonanza que supuestamente estamos teniendo en términos económicos en la educación y en el bienestar de las personas. Una mirada un poco más optimista, una un poco más fría al respecto. Lo que estamos claros, tenemos una crisis de representatividad y de legitimidad. Vamos a hablar al respecto de eso. Al regreso estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Estamos de regreso, como siempre, en la Confitería Torres, un clásico lugar, restaurante chileno desde 1879, instalado en el corazón de la ciudad. Nos recibe, instalamos nuestra mesa, debatimos, hablamos acerca de política, de lo que está pasando en este Chile tan movilizado, particularmente este año. Les quiero llevar levemente a otra de las áreas. Finalmente, si bien es cierto, el tema estudiantil es el que hoy día gatilla o el que nos hace poner el foco en las demandas sociales, hay muchas otras que vienen detrás de esto. Y muchas de ellas también se han ido un poco barriendo debajo de la escoba, debajo de la alfombra, mientras el tema estudiantil es el que lidera, sobre todo en cuanto a lo mediático. ¿Qué opinan, por ejemplo, de este intento posible, no sé si se va a acordar finalmente, este acuerdo de vida en pareja? ¿Cuál es mi opinión? Sí. A ver, nosotros tenemos una trayectoria muy larga de trabajo con la diversidad sexual en Radio Tierra. Fuimos la primera radio que abrió un programa temático que tenía que ver con la discusión de derechos. El tema me parece que cambia sustantiva y positivamente los términos en que se está luchando, ¿no? Por el reconocimiento pleno de la ciudadanía de la diversidad sexual. Yo no sé si esto viene finalmente a dar la posibilidad del cumplimiento de un deseo por una parte de la población que tiene derecho a tener mecanismos de sanción social que reconozcan la legitimidad de sus vínculos. En ese sentido yo lo valoro. Me parece que se enmarca también en una discusión muy liberal, en el buen término, digamos, que tiene que ver con este reconocimiento de las condiciones a partir de marcos normativos. ¿Qué tanto impulsa un cambio cultural para una mayor tolerancia? Ahí yo tengo mis dudas, pero me parece que en definitiva es un avance para que las personas tengan legítimamente el derecho a decir esta es la persona con la que comparto mi vida, quiero socialmente un estatuto de reconocimiento. Yo habría preferido el matrimonio. Porque creo que sí hubiera gatillado un cambio cultural muy profundo. Pero además creo que debería traer asociado una discusión amplia sobre los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual que tienen problemáticas de otro tipo. Por ejemplo, una persona transgénero tiene la problemática de su carnet de identidad. Exacto. Por ejemplo, el reconocimiento de una identidad optada a partir de la constitución de una identidad. Me parece que es preclaro. Y lo que sí he resentido mucho es que en la discusión el discurso se ha puesto muy aisladamente en el logro de este reconocimiento, esta sanción social positiva a la convivencia entre dos personas de un mismo sexo. Y no ha apuntado a una discusión más política que a mí me gustaría que se diera, porque yo creo que nuestra democracia tiene un déficit importante con la política de los cuerpos, no solo hacia la diversidad sexual, también desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, también en lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación, que tiene que ver con el derecho a estar bien, a estar sano, el derecho al uso del espacio público con fines recreativos y lúdicos, el derecho a reivindicar la identidad, que es mucho más abierto. Pero sin lugar a dudas me parece que marca un hito.
y es paradojal que lo marque en el contexto de un gobierno tan conservador, digamos. Me parece que es un guiño a la democracia, como debería ser. Y siendo algo que podría tener, claro, este color tan liberador o tan liberal en rigor, mientras estas otras demandas siguen estando en conflicto, que tienen que ver. ¿Cuál es tu mirada también frente a esto? De hecho, a mí me sorprendió mucho este paso en este gobierno. Estaba pensando mientras hablaba de qué nos pasa a nosotros como sociedad con estos temas, porque dentro de todas las encuestas tú ves que la sociedad en general se manifiesta a favor de la unión de parejas homosexuales, se manifiesta en su compromiso con el medio ambiente, estamos hablando 70, 80, 90%, pero en el momento de los que hubo, cuando hay que hacer algo o cuando tenemos que hacer algo nosotros, en general, si tú mides eso, es muy poco. O sea, en el tema medioambiental, cuando tú estás diciéndole a Chile de que en general los chilenos nos preocupa el medio ambiente, en la casa la gente no separa su basura, no exige constantemente a sus legisladores que entablen conversaciones y discusiones respecto a aumentar las normativas. Claro. ¿Se entiende, no? Me pasa lo mismo con estos temas sociales, valóricos, de libertades. Creo que tenemos un discurso hacia afuera como sociedad, como quizás aspiración, pero todavía somos muy pacatos como pueblo. Ahora, la gran derrotada en esta discusión es la Iglesia Católica y sus sectores más conservadores, lo cual me parece un buen síntoma. Y también iglesias evangélicas que han ejercido el odio religioso, porque yo creo que hay que nombrarlo en una campaña, en una escalada, pero que parecen haber disminuido su capacidad, por lo menos en este tema, de influir en las élites políticas, ¿no? Entonces eso abre el camino a una discusión más laica, más republicana, que me parece ha sido impulsada por activistas. Yo le saco el sombrero a la lucha de toda la vida de por ejemplo, Rolando Jiménez, que ha sido una de las personas pero que lleva 20 años luchando, ¿no? 20 años sosteniendo como parte de la profundización de una cultura democrática, porque queda puesto como el mejoramiento o como una concesión a un sector de la población. No se trata de eso, se trata de que avancemos en una democracia que tenga un correlato cultural, ¿no? Y que en definitiva sin una ley antidiscriminación que resguarde la vida de las personas de la diversidad sexual de modo tal de que su seguridad, su integridad física no esté amenazada por cualquier acción de intolerancia, me parece que esto es un poco débil, pero sin lugar a dudas marca un hito. Yo tengo la sensación de que detrás de esto lo que viene es una reflexión profunda de la diversidad sexual respecto a otros derechos, quiero creerlo, ¿no? Porque yo les quiero recordar que el caso de la jueza Karen Atala, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien se le negó el derecho a criar a sus hijos por convivir con otra mujer, siendo una jueza, es una tipa tremendamente calificada y se atrevieron igual. Entonces uno dice, ¿qué pasa en el mundo popular, con aquellas personas que son más vulnerables si no tienen absolutamente ninguna dimensión legal de protección de derechos? Rosario, tú hacías mención, por cierto, y lo recoge también la última encuesta que entregó la Universidad Diego Portales con la caída del reconocimiento de la Iglesia Católica, considerando que nuestro país se declara católico, enorme, que pasa del 40 y tantos %, creo que es 48% al 24%, sí, que es una caída enorme. Y quiero dejar otra cifra sobre la mesa, también yendo al mismo tema, de estas 1.300 personas encuestadas, se le pone nota 3,2 al tratamiento que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera frente a los temas de desigualdad. Y en esa desigualdad me imagino que caben muchos más temas que solo el tema de las desigualdades que en este caso pueden estar viviendo las personas que tienen parejas del mismo género, sino que también estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia que hay en términos laborales y cosas que siguen pasando frente al rol de la mujer. Bueno, yo creo que hemos asistido a retrocesos gravísimos, ¿no? Yo creo que efectivamente durante los gobiernos de la Concertación, y particularmente, aunque me cueste decirlo, durante el gobierno de Bachelet hubo un par de avances sustantivos. Creo que la ley de divorcio, la ley de violencia intrafamiliar, ciertos cambios en lo que tiene que ver con los regímenes de tutela de los hijos, ¿no? Que impuso muchas obligaciones, por ejemplo, a los padres, que efectivamente una vez separados quedan bastante más involucrados, ¿no? Y en eso hay avances, sin lugar a dudas hubo avances. Pero el desmantelamiento sistemático de las políticas del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, la retórica de este gobierno que nos quiere convencer de que
la problemática de la mujer en la sociedad chilena puede resolverse con medidas que apunten al grupo familiar, es un retroceso no solo discursivo, sino un retroceso político muy fuerte. Este gobierno, nosotros sabíamos que traía una ideología familiarista, pero lo que ha hecho es hacer retroceder a la mujer como sujeto de derecho, que necesita en distintos ámbitos de la vida marcos normativos que la protejan por la desigualdad de poder que subsiste en nuestra sociedad. Hemos visto retroceder a que, fíjate que la protección de la mujer se basa por intervenir en la familia. Sí. La familia no es sujeto de derecho. Y eso a mí juro que me provoca como una especie como de sarpullido generalizado cuando se habla de la familia, familia como sujeto de derecho, la familia como sujeto de política pública. Eso es una falacia jurídica, además, ¿no? Y con eso lo que se hace es hacer retroceder el lugar de la mujer desde el punto de vista de la mujer que no es madre, desde el punto de vista de la mujer joven, desde el punto de vista de la mujer que ha optado por un desarrollo profesional y se ha obviado resolver las desigualdades. Nosotros vimos cómo los gobiernos de la Concertación le dieron respuesta a una serie de cambios legislativos, pero que tenían como fin último que la mujer se incorporara al mercado laboral con disposición de tiempo completo. Sí. Y esa era una demanda del sistema productivo neoliberal, no era una demanda cultural y no se trató integralmente los problemas de la mujer durante los gobiernos de la Concertación. Ahora yo creo que tenemos políticas vaticanas y prueba de eso es que yo les invito a que puedan revisar la asignación presupuestaria para el CERNAM. Es una, pero realmente increíble, pero para la risa. Las campañas que el CERNAM ha hecho sobre el tema, por ejemplo, del VIH, obvian la problemática de las mujeres en una dimensión como esa. Entonces tú te das cuenta de que lo que hay es un retroceso que también nuevamente responde a un patrón ideológico de sacar a la mujer como sujeto de derecho que tiene que estar resguardado a partir de las desigualdades de poder. ¿Cómo has vivido tú eso? Sobre todo considerando una mujer al frente de un movimiento medioambiental que ha, por cierto, tenido también gran participación mediática. A ver, no he sentido una discriminación por el hecho de ser mujer, he sentido una discriminación por el hecho de ser un tema ambiental. Ambiental, ¿sí? Okay. Todavía en Chile los temas ambientales parece que son colocados en un grupo de locos, de hippies, de gente que no tiene nada que hacer, y esa discriminación hemos sentido muy fuerte. ¿Pero no te pasa esto que de repente alguien quiere opinar sobre lo que tú estás haciendo? Y a mí me pasa a veces en Twitter y me irrita mucho y muchas veces he salido también a defender a otras mujeres que, porque tienen un rol activo en términos públicos, en términos sociales o políticos, alguien dice, bonita, no te preocupes, ¿por qué se parte con esa cosa como muy sexista, que es parte de los comentarios que se hacen frente a cualquier mujer que está a cargo de un movimiento o que ejerce un liderazgo? O sea, mira, hemos vivido eso desde que nos ponen en una página del LUN, las rubias fueron a arrasar en el Congreso, ¿me entendí? Y arrasaron. Y íbamos a presentar nuestra problemática, pero ese fue el título. Ahora, me pasa que no me importa. Mira lo que te voy a decir, me pasa que no me importa. El tema medioambiental está tan por debajo que con tal que lo hablen y después, aunque sea en la bajada de título, cuenten qué es lo que estamos haciendo, que no me importa. Es el costo. ¿Me entendí? Entonces, lo que nosotros en el fondo hemos vivido es que una discriminación a que esto no es tema. Y tú ves que esto no es tema porque todavía para la población chilena tampoco lo es. En la encuesta de la UDP, 1% de la población chilena dice que le importa el tema medioambiental dentro de su ranqueo. Entonces, imagínate qué terrible. Ahora, eso no quiere decir que los gobiernos no tengan que generar normativas y leyes específicas para regular el tema y hacerlo bien. Entonces, esa es la discriminación que hemos sentido con respecto a lo otro, me da lo mismo. Le ponen, por cierto, nota 3,4 también a el desempeño del gobierno frente a la protección del medio ambiente. ¿Cuál es la situación actual de Isla Riesco, Ana? Mira, yo creo que ahí también estaban estas expectativas tan altas, porque dentro de las promesas presidenciales estaba tanto esto de que vamos a cuidar el medio ambiente, yo no voy a permitir que esto pase, etcétera. Y veníamos de gobiernos de la Concertación que por lo menos en el tema del uso del carbón habían autorizado muchas termoeléctricas y poblaciones que ya venían viviendo 20 años al lado de las termoeléctricas, saturadas ambientalmente, en zona de latencia, una cosa terrible. Entonces,
Hoy día Isla Riesgo responde a la misma lógica que venía en el gobierno anterior. Responde a una lógica que es un buen negocio, responde a una lógica que no importa cuáles son los costos, total, va a dar buenos dividendos, buenas utilidades, y responde a la lógica nuevamente que tenemos a gobiernos fomentando, incentivando la inversión económica a costa del medio ambiente y a costa de la salud de los chilenos. Entonces, Isla Riesgo está detenido. Estamos todavía esperando la resolución del Comité de Ministros. Imagínate que el Comité de Ministros votó el 12 de agosto. ¿A cuánto estamos hoy día? ¿A 14 de octubre? Todavía no tenemos la resolución. Mientras no tengamos la resolución, no podemos iniciar acciones legales. Por lo tanto, nos tienen ahí. ¿Ah? Este juego de cansancio, este juego de no pasar la información, este juego de que son muchos y los otros son pocos, de que son poderosos y tú no eres poderoso. Este juego de en el fondo agotar movimientos y demandas tan lógicas, tan correctas, me parece. Es lo que hemos estado viviendo en 20, 25 años. Eso es. Y no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con la forma que se ha gobernado este país el último tiempo. Y por cierto, bueno, por los consensos cruzados, me atrevería a decir. Lo que ha pasado también con Hidroaicén, se rechazan los recursos de protección. Bueno, vamos a seguir hablando de eso, hacemos otro alto. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Dejamos aquí pendiente, también enlazado desde el bloque anterior, esta crisis de legitimidad. Vamos a ver qué pasa con las mujeres, hay nuevos líderes o no. Volvemos con más. Seguimos haciendo mesa de diálogo, instalados como siempre en la Confitería Torres. Dejábamos encantado este tema de la crisis de legitimidad, de representatividad, y yo les planteaba el tema sobre la mesa de la participación de las mujeres en estas lides políticas y, por cierto, de estos nuevos liderazgos. Frente a esta crisis de representatividad tengo algunas cifras que quiero también instalar. Mientras en Chile la participación femenina llega al 12,7%, más o menos en cargos públicos, en Argentina tienen un 38,5%, en Costa Rica la norma establece que el 40% de los puestos de elección popular deben ser ocupados por mujeres. En algún minuto estuvo esta intención también en el Parlamento de ejercer esta cosa un poco más equidad, ¿no? Bueno, Flaxo entrega estas cifras. ¿Hay nuevas mujeres liderando ciertos movimientos? Sobre todo más allá de lo medioambiental y de cosas así más aisladas, ¿en la política dura? ¿Lo ves? A ver, yo no estoy de acuerdo con la distinción que tú estás haciendo entre los liderazgos que vienen del mundo social organizado y los liderazgos de la política dura. Creo que estamos al frente de una persona que está ejerciendo un liderazgo político interesantísimo. Tenemos, en el movimiento estudiantil la figura mediática de Camila Vallejo es de una calidad política que a mí me tiene impresionada, además de una fortaleza para aguantar el sexismo en los medios de comunicación, para despachar el discurso banal de los medios. Fantástico, sin lugar a dudas. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos es una crisis profunda al interior de los partidos políticos de la militancia de las mujeres. Yo me acuerdo cuando en los primeros años del gobierno de la HL se discutía la ley de cuotas, yo les decía, ustedes me disculpan, yo puedo solidarizarme, pero la ley de cuotas que la discutan las mujeres al interior de la militancia de los partidos. O sea, no pretenderán que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres nos hagamos cargo de una agenda que ustedes no pueden impulsar como una discusión al interior de sus propias orgánicas. Ahora, todos sabemos que los partidos son máquinas de poder tremendamente autoritarias y que ahí hay que ser piraña grande, digamos. O sea, perdón, el piraña, no muy agradable, no muy afortunada la figura, claro. Pero tú me entiendes. Entonces, yo creo que en definitiva la emergencia al interior de los partidos de liderazgo de mujeres tiene que ver fundamentalmente con la vida partidaria, con la militancia. A mí me encantaría saber qué está pasando en los movimientos de la izquierda universitaria, estos que están detrás del movimiento estudiantil, con las mujeres, más allá del liderazgo de Camila o de la presidenta de la Universidad de La Serena, La Serena o la Arturo Prat, no me acuerdo, pero sí, que son tremendamente preparados. Sí. O sea, la lucha hoy día es finalmente al interior de las propuestas, es al interior de las militancias. Pero lo que sí el movimiento feminista logró imponer es que no existen las luchas secundarias. Es decir, hoy día si no se resuelve el tema de la igualdad de género, la política no va a dar el ancho que se requiere. Porque yo creo que las mujeres, la única revolución exitosa del sangriento siglo XX fue el feminismo, que logró decir lo privado es político, ¿no?
logró politizar los derechos en torno al cuerpo y logró decir, ¿saben qué? La igualdad con matriz cultural excluyente del respeto a la diversidad entre hombres y mujeres no nos sirve, no es la sociedad a la que aspiramos ni la que soñamos. Y yo creo que eso está instalado, ese ethos está instalado ahí. Pero ¿cómo se traduce en las relaciones de poder al interior de los partidos? Para mí es un misterio, porque no soy militante de partido. Y lo que yo sí creo que los liderazgos femeninos en el movimiento social a veces se diluyen respecto a la incidencia, a la voluntad de poder. Yo creo que las mujeres no tenemos plenamente resuelto la relación con el poder. Mira, estaba justamente pensando lo mismo. Estaba pensando en, por un lado, lo necesario desde como aporte, la mirada de la mujer en cómo se hacen las cosas en el país, en cómo se toman las decisiones en el país, etcétera. Pero también estaba pensando puede sonar sexista, pero nuestros atributos, nuestras capacidades, nuestras inclinaciones más empáticas, más sociales, más de piel, más de contactarse, justamente con esto del poder, de manejar el poder, de la ambición, como atributos que son un poco más tirados o asociados hacia el lado masculino. ¿Ah? Que es el síntoma de una sociedad muy autoritaria también. Pero por eso mismo creo que qué necesario es tener este equilibrio. Me pasa mucho que he visto mujeres líderes en que siento que la mujer se transforma y agarra atributos masculinos para sobrevivir en ese mundo masculino. Una transformación necesaria de supervivencia. Me da la impresión que sí, y quizás justamente porque no sabemos mucho jugar con esta cosa. No sabemos si el poder tiene sexo. Pero lo tienes asociado, ¿no? Claro, uno lo tiene como asociado, y asociado... El poder es el poder. Y asociado, claro, y asociado incluso el poder a algo malo, algo, no sé, lo planteo. Algo como más negativo. Pero por ejemplo, cuando el 47% de las personas en la misma encuesta de la ODP, puedo estarme equivocando en el porcentaje, dice que votaría por Michelle Bachelet, sí. Yo me desangro, digo, ¿qué quieren? ¿A la madre de vuelta? ¿Es que se sienten huérfanos con un Estado tan autoritario como el que estamos teniendo? No porque los gobiernos anteriores no lo hayan sido, no hayan sido autoritarios, pero ¿qué quieren? ¿A la madre? Sí. ¿Por qué no? Porque si vemos la aprobación de la concertación, decimos, bueno, Bachelet ¿qué era? Entonces, ¿por qué? Bachelet ¿qué era? Entonces, ahí me desespero, porque digo, claro, hay una relación que Bachelet instaló de la mujer en el poder, sí, que para mí tiene un tufito maternal que no me gusta. O sea, yo creo que maternal. De hecho, esta sensación de madre, de acoger este programa social que tiene que ver con cuidar. O sea, ¿cómo se explica que tenemos una concertación tan mal evaluada, y a la presidenta que la representó en su último momento, que terminó ¿cuánto? Con un 86%? Con altos índices de aprobación. Sí, es que hoy día está con un 43%. Perdón, y que hoy día, en este momento de este país, no ha abierto la boca, a excepción de tímidas declaraciones, y que además se ha ido fuera a ocupar un cargo internacional. Sin embargo, esa figura la gente la evoca como una salida a la crisis. Entonces yo me pregunto si ahí no estará un poco la figura de la madre, pues ya el padre autoritario, Lago, Frey representaron eso. Bueno, yo con Piñera creo que es el hermano mayor tremendamente desbocado, digamos, o sea, que no creo que le inspire figura paterna a nadie, mi opinión personal, pero más allá de las caricaturas, a mí me parece que lo de las mujeres en el poder, Bachelet dejó instalada una cosa que a mí personalmente no me convoca, que tiene que ver con esta cosa de la figura maternal. Pero si uno mira a otros liderazgos, a Angela Merkel, a Dilma Rousseff o a Cristina Fernández, te encuentras que la mujer en política ya demostró suficiencia, ¿no? Es cierto que hay que ser rudo en política, me imagino. Ahora, el mérito de Bachelet era ser ruda de la moneda para adentro, ¿me entiendes? O sea, y convencer a la masa de algo distinto. ¿Eso es lo que nuestro país necesita como prototipo de liderazgo femenino en política? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que lo que instala, por ejemplo, simbólicamente la figura de Camila Vallejo es el cuero duro.
Bueno, y el estamos cuero viviendo duro. ¿Sabes precisamente... qué? A mí sí me convoca Bachelet, me convoca ese acogimiento. ¿Te gusta como figura de autoridad? Sí, me gusta, porque muy lo respetable, relaciono ¿no? mucho con la honestidad. Mira con los valores que la relaciono, con la honestidad, con la credibilidad, con la preocupación real, cosas que hoy día extrañamos tanto del Pero ella mundo fue de la gobierno. política. Ella fue gobierno. Sí. Ella administró una política de consenso en la que introdujo cambios muy relativos, por lo menos desde la situación de las mujeres. Ella siempre dijo, yo no soy feminista, yo no voy a trabajar por los derechos de las mujeres, excepto que tuvimos píldora el día después y que tuvimos algunos avances. Pero ella siempre se distanció de la figura femenina desde el punto de vista de los derechos políticos. Yo gobierno para Chile, siempre fue una renuncia sistemática a su discursiva como mujer, entonces operó en otro nivel. Ese nivel, yo quisiera volver sobre la figura de la Dilma Rousseff, que entra a gobernar después de un gobierno del poder y de la consolidación del gobierno de Lula, y adquiere perfil propio. Y es una trabajadora incansable, es un perfil que yo se los recomiendo, ¿no? No sé si escucharon el discurso de Naciones Unidas donde apoyó la constitución del Estado palestino. Pero es cierto, nosotros no somos Brasil, pero lo que te quiero decir es que en definitiva una mujer que sea capaz de liderar un país tiene que ser independiente de su alianza política, tiene que tener capacidad de trascender lo que se espera y tiene fundamentalmente que tener voluntad de poder. O sea, si queremos aceptar la tesis de que Bachelet gobernó como gobernó, porque tenía detrás su alianza y porque los acuerdos programáticos de la concertación se imponían a lo que ella creía o quería, quiere decir que no nos sirve como liderazgo femenino, porque hoy día necesitamos instalar agendas sobre los ciudadanos que han estado sistemáticamente durante estos 20 años marginadas de lo político. Y eso es lo que una mujer debería hacer. Sí. ¿Quién? Y estamos viendo, de hecho, un escenario idea. político... Qué interesante. Bueno, tenemos Interesante. elecciones municipales el próximo año y en este minuto, en términos internacionales, claro, la figura de Cristina Fernández, hay elecciones también en Nicaragua, recordemos que ahí surgió la primera, Violeta Chamorro, la primera mujer presidenta en Latinoamérica. Vamos Que a hacer lideró un una alto. transición, Sí, ¿no? y fue muy importante. Vamos a hacer un alto, regresamos con más desde la mesa de diálogo, instalada desde la Confitería Torres. Nos quedamos con esa frase que yo encontré muy célebre, Rosario: el poder no tiene género, no tiene sexo. No, sexo, género sí. Seguimos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres, debatimos sobre actualidad, sobre política, sobre salud, sobre economía, sobre movimientos estudiantiles, sociales. Wow, ha habido mucho tema repartido en esta mesa de diálogo. Les quiero agradecer a las dos por estar junto a nosotros. Ha sido una conversación muy nutrida de muchas cosas que creo que hoy, no solamente entre nosotros, sino que también la gente que nos está viendo a través de su casa, en sus computadores, en sus teléfonos celulares, va a valorar en muchos aspectos. Quiero saludar a la gente que nos sigue a través de mi Twitter, @RayenAraya, y quienes siempre están mandando preguntas y comentarios, a quienes están también siguiéndonos a través de Facebook, lugar en el que siempre les pedimos a nuestros invitados que nos dejen estas palabras perpetuas. Rosario, ¿te gustaría partir? No me ¿No? gustaría. Ana, ¿quién quiere partir? Algo que les parezca que es importante mencionar, que es importante como lo dejar epitafio, ahí, claro, establecido. A lo mejor frente a lo que está pasando con Isla Riesgo, ¿te gustaría decirle algo a quienes nos están viendo y dejarlo ahí en nuestro muro en Facebook? Deseos y parabienes. Hemos hecho un llamado a los que están decidiendo el tema de Isla Riesgo a que decidan en conciencia. Hemos hecho ese llamado muchas veces. Hemos hecho ese llamado en relación incluso a temas técnicos, porque el tema de Isla Riesgo fue muy mal evaluado. Se dejaron y no se dieron temas de importancia como la calidad del carbón, como el modelo de dispersión de contaminantes en Isla Riesgo, como tener en cuenta qué es Isla Riesgo y si queremos condenar a Isla Riesgo a que sean minas de carbón a cielo abierto. Hemos hecho ese llamado. Todavía lo hacemos. Está difícil, pero creo que teniendo una mirada de futuro que tenga que ver con ver a las regiones su esencia, que debieran ser las regiones, que debiéramos desarrollar de las regiones. Con esa solamente consideración no debería haber minas a cielo abierto de carbón en Isla Riesgo. Ese es... Hacen falta más medidas ahí descentralizadoras. Rosario, A ver, yo no sé. tanto tema que ha habido sobre la mesa. Sí, claro, pero yo hay como dos consignas que me parecen importantes. Yo creo, si la crisis de la concertación nos heredó a la derecha, la crisis de la derecha, ¿qué nos va a heredar? ¿El mito del eterno retorno?
Yo creo que hay otro Chile posible y yo creo que hay que ponerse a pensarlo y a imaginarlo y sobre todo a desearlo. O sea, yo creo que hay una tarea pendiente de democratizar el poder. Yo lamentaría mucho que se cumpliera aquel pronóstico que dicen que a mayor crisis del gobierno de Piñera, más triunfante va a volver una fracasada concertación. Yo quiero ver vocación política de otra gente. Yo creo sinceramente de que hoy día hay que volver a la política, pero no a la política de la democracia de los consensos a circuitos cerrados. Y también creo que es importante un tema que no alcanzamos a conversar, el tema de la libertad de expresión. Yo creo que este país necesita más y mejores medios de comunicación. Creo que la Concertación durante 20 años gobernó en beneficio de las empresas de comunicaciones, dejando a centenares de ciudadanos y ciudadanas sin lugar, sin relato, sin palabra pública. Y creo que la crisis del debate público es la crisis política por excelencia. A mayor concentración de medios, nos decía Frank Larrué, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, en un encuentro que tuvimos en Radio Tierra, a mayor concentración de medios, mayor concentración de poder. Si no democratizamos los medios de comunicación, si no rompemos con la triste y célebre doctrina Tironi de que la mejor política de comunicación es no tener política, si no debatimos ese tema, si no rompemos esos circuitos de poder, creo que es muy difícil que los cambios realmente se hagan de manera tranquila, pacífica, participativa y democrática. Yo creo que no hemos visto violencia. Este país a mí me impresiona. Yo pensé que la violencia que íbamos a ver en las calles iba a ser mucho más extrema. No somos un país de violencia, pero la violencia que se ejerce contra la ciudadanía y sobre todo contra los sectores de menor poder es tan brutal que yo creo que o cambiamos o nos jodemos lo de siempre. Entonces, yo creo que algo se está cocinando, creo que va a ser a largo plazo, pero agradezco un país que despierta, me parece potentísimo. Respecto a los medios de comunicación, me faltan horas para explicarte cómo te entiendo. Bien, regalos para ustedes. Agradecemos como siempre a Feria Chilena del Libro, 60 años acompañando la tradición de lectura de nuestro país, y envía estos libros para ustedes. Violeta se fue a los cielos, claro, de donde se inspiró la película que está en los cines locales. Este regalo va para ti, Rosario, ojalá que lo disfrutes. Muchísimas gracias. La vida de Violeta Parra contada por Ángel. Estaba dificilísimo conseguírselo, así que muchísimas gracias. Con un disco y trae hartas cosas ahí bien interesantes. Genial, gracias. Y esto que se llama Metagenealogía, Alejandro Jodorowsky es parte de este libro con Marian Costa. Este libro lo que quiere decirnos, que va para ti, Ana, es que hay que estudiar la familia para entender de dónde venimos, y creo que también en términos de lo político, de la nación, ¿no? Vamos a entender bastantes cosas, así que para meterse en el árbol genealógico, que lo disfrutes. Qué maravilloso, gracias. Les agradecemos a las dos por estar junto a nosotros, ha sido un debate. Bueno, gracias por el espacio, compartir fue un placer con las dos. Y para mí ha sido una clase magistral. Hoy no me digas eso. Sí. No, muchísimas gracias, Raquel. Muy interesante. Y bueno, felicitaciones por este tipo de iniciativas. Me parece que el mercador esté diversificándose a la televisión es una muy buena señal. Gracias por estar con nosotros, Rosario. Gracias por estar con nosotros, Ana. Gracias. Suerte en cada uno de los frentes en que usted está. Esto ha sido Mesa de Diálogo, un nuevo capítulo, como siempre, vivido desde la Confitería Torres. Nos vemos en la próxima.